Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar tan importante, tan interesante, porque como lo habíamos dicho en nuestras presentaciones, hoy le vamos a dar la mejor información acerca del COVID-19. Porque esta patología, en medio de este mundo digital, ha traído demasiada información que es importante aclarar muchos puntos para que usted esté bien informado, sepa qué tiene que hacer, haga la prevención necesaria y de alguna manera esté al tanto de esta enfermedad, de este coronavirus, de esta pandemia. Hoy estamos muy orgullosos, yo no sé qué palabra poner, de tener un grupo de médicos tan importante aquí en la sede de nuestro laboratorio FC, para que le lleven a ustedes lo que nosotros hemos denominado las dos caras del COVID-19, anécdotas de sus protagonistas. ¿Y por qué lo hemos denominado así? Sencillo, porque lo más interesante es que vamos a tener un conversatorio, una cosa espontánea, hablada por ellos mismos, por estos médicos que hemos invitado. Los médicos invitados son pertenecientes a la unidad de medicina interna de la clínica El Ávila. Son parte de la clínica El Ávila y de alguna manera ellos van a hablar cada uno de el antes, durante y el después de esta patología que nos sorprende desde noviembre del año pasado. ¿Por qué digo antes, durante y después? Bueno, en principio vamos a tener, hablando a la doctora Karin Otero. Karin Otero es médico internista y es una de las personas que trabaja muy diariamente, muy de frente, muy del lado de los pacientes cuando llegan a la emergencia. Una de las cosas que va a hacer la doctora es hablar de cómo le llega ese paciente, qué le pasa a ese paciente, qué ha tomado ese paciente, qué lo ha hecho decidir ir a verse con un médico y por qué llega a la emergencia. Ese es el primer punto en donde ella nos va a contar qué decide, qué exámenes le hace, qué cosas le pregunta al paciente y de alguna manera ella toma una decisión de dejarlo o mandarlo a su casa. Y de alguna manera este paciente nunca llega solo. Es un paciente que llega con una familia asustada. Vamos a hablar de todos esos puntos, de todas esas anécdotas que ella a diario puede vivir. Si ella decide hospitalizarlo, de alguna manera este paciente deja de estar en sus manos y pasa al piso. Al pasar al piso es recibido por otro médico, en este caso el doctor Maximiliano Rabar, médico internista también de la unidad de medicina interna. Les va a narrar a ustedes y les va a contar sus anécdotas de cómo llega ese paciente al piso, de qué tratamiento ahora él va a tener que recibir, de cómo se siente él como médico en medio de estar en contacto diario con este paciente. No solamente él, las enfermeras, quien le lleva la comida, el paciente solo, hospitalizado solo, porque quizás le prohíben, o probablemente, y lo más seguro, él se lo contará, este paciente va a estar sin visita médica, sin visita de familiares, sin ningún tipo de visita, él está solo. Y las ideas que pasan por la mente de ese paciente cuando él está asustado, no sabe qué va a pasar. Él nos va a contar grandes anécdotas y de cómo él también decide si este paciente le doy de alta o lo que nadie espera pasa a otra instancia dentro de la clínica. Esa otra instancia es terapia intensiva. Hablar de la terapia intensiva no es sencillo. Tenemos un paciente que está en el borde quizás del abismo entre jugarse la vida, la muerte, pero enfrente tiene un galeno, tiene un médico que tiene que sacar su vasta experiencia, ayudarse con otro tipo de especialistas para buscar la manera de ayudar a ese paciente que está comprometido. Pero también tenemos que oír y ver que nos cuente el doctor Ricardo Cervanejo, que es el que va a estar encargado de esta parte, de decirnos qué piensa el familiar, qué piensa el equipo, qué piensa él, qué piensa ese paciente que no sabe por dónde va a seguir. Esperemos que ese paciente salga. Esperemos que de tantas personas que se han infectado en nuestro país,
ese porcentaje disminuya. Y nos vamos a pasar con la doctora Francisca Ruiz. Llegar a Francisca Ruiz es llegar a la doctora que nos va a contar, nos va a narrar, nos va a pasear, nos va a navegar todas las palabras que ustedes quieran poner de su experiencia como enferma. Francisca es la doctora, yo diría que ejemplo, ¿no? Porque no solamente fue paciente, sino que es médico. Ella más que nadie tenía los ruidos en su mente de qué le podía pasar, de hacia dónde tenía que seguir. Y tenía que ponerse en manos de sus colegas. Francisca también es médico internista, pero también fue paciente, también sufrió de la enfermedad, también tuvo su ruido. Ella le va a narrar cosas de cómo supo que se infectó, pero lo más interesante es que ella le va a hablar de cómo se siente hoy, de cuál es su expectativa de vida y de qué y de cómo, yo creo que la palabra es esa, de cómo ella ve ahora la vida después de haber estado en una situación en donde la gente sufre de una ansiedad y Dios. Yo no soy el entrevistado ni soy la persona que va a hablar de esto, yo simplemente voy a intentar llevar el mejor conversatorio entre 4 entidades, entre 2 entidades claras, un paciente, un médico, una clínica, un seguro, un familiar, un amigo, un enfermero, una persona que lleva la comida, porque esto es lo que sucede hoy. Una enfermedad es un interrogante para muchos. Una enfermedad es una situación que todavía no la entendemos, todavía no sabemos a dónde vamos, no sabemos hasta cuánto vamos a estar así. Y por eso queremos darle a usted la mejor información, la más clara, contada por su protagonista. Yo le quiero dar el pase en este momento a la doctora Otero para que de alguna manera comience este webinar tan interesante. Espero que les dé los mejores resultados, las mejores recomendaciones y al final todas las preguntas que ustedes quieran hacer, por favor escríbanos y estaremos al final, después de los 15-20 minutos que tendrá cada médico para responder la cantidad de preguntas que ustedes quieran. Lo dejo con la doctora Karina Otero. Bienvenida, doctor Otero, y bienvenidos todos los médicos Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al laboratorio FC Pharma por esta gentil invitación a hablar un poco de lo que realmente hemos vivido durante 8 meses de una entidad médica difícil, a veces de entender, nueva, y hemos aprendido muchísimo en estos 8 meses. Nosotros que hemos estado encargados de ver, evaluar esos pacientes desde que llegan a la emergencia de nuestra institución, nuestra clínica del Ávila, y hasta el fin de su enfermedad, bien sea para bien o bien sea para mal. Cuando el paciente ingresa a la institución, nosotros tenemos un área especializada, que es el área de COVID, en el servicio de emergencia, donde ahí están todos los equipos y está el personal paramédico completamente con su equipo de aislamiento, y está el paramédico, que es el enfermero, que es el primero que recibe el paciente. El paciente no va a admisión ni a llenar historia clínica, eso solamente lo hace el familiar. Pero el paciente pasa directo al área de aislamiento. Ya ahí empieza una sensación de inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque el paciente tiene muchísimo miedo, tiene pánico. Puede ser que esté enfermo de 3-4 días, que ojalá fuera que el paciente ingresara con síntomas muy cortos y muy previos de días, o puede tener 10 días de enfermedad. El paciente entra a la parte de COVID, enseguida nuestro personal le toma los signos vitales, le coloca una ropa especial,
le toma todos los signos vitales y llama inmediatamente al médico de la emergencia, que ese médico de la emergencia le comenta el caso al paramédico, la enfermera, y el paciente de emergencia, el médico de emergencia se viste adecuadamente, porque hay que colocarse un equipo completo de COVID para protección del médico, para protección del personal. Gracias a Dios que en nuestra institución tenemos la fortuna de que desde la persona que está en admisión hasta la persona que se encarga del aseo de las áreas de emergencia, hospitalización o terapia, tienen afortunadamente todo el equipo de protección. Una vez que el paciente, el paramédico realiza sus signos vitales y trata de tranquilizar al paciente, porque el paciente definitivamente llega muy asustado, piensa que no tiene esa enfermedad, que por qué lo ponen en un área de aislamiento, que dónde está su familiar, que por qué no dejan entrar el familiar, y ahí es que empieza el paramédico y el médico que ve en la emergencia a tratar de tranquilizar al paciente y decirle que él está en esa área por protección, que se le va a hacer y ayudar en todo lo posible, y que una vez que se haga la evaluación por parte del médico, se le comunica a los familiares todo lo que ha pasado. Una vez que el paramédico toma los signos vitales y ya el médico de planta realiza la evaluación, es cuando nosotros nos llaman y nos dicen, doctora Karin, está llegando un paciente en el área de COVID. Uno inmediatamente acude y va directamente al área de aislamiento de COVID. Por supuesto, uno observa y realiza y evalúa toda la historia clínica, porque muchas veces ya están los exámenes paraclínicos, o sea, ya está un diagnóstico paraclínico de diagnóstico de laboratorio y probablemente esté el diagnóstico tomográfico. Entonces uno, ya teniendo una idea de cómo está el paciente, uno se viste adecuadamente. En ese momento el personal paramédico evalúa cómo está uno vestido, si no hay ninguna área de desprotección. Se coloca uno la braga, los dos tapabocas. Yo tengo mis lentes para evaluar y poder ver bien. Me colocan lentes que ya están previamente esterilizados, me colocan la pantalla facial y realmente nos ayudan completo a que estemos totalmente protegidos. Una vez de que estemos así, nosotros pasamos a ver al paciente. ¿Qué sucede? En el momento que nosotros pasamos a ver al paciente lo que ve es una persona que está vestida completamente como un astronauta y lo único que se le ve son los ojos y lo único que oye el paciente es la voz del médico. La relación médico-paciente se pierde un alto porcentaje. Lo que nos enseñaron en nuestra bella Universidad Central de Venezuela y en nuestro bello país, que yo estoy orgullosa de eso, es que la relación médico-paciente es básica para que el paciente se sienta en confianza con esa persona desconocida y decirle lo que siente. En estos momentos es un poco más difícil esa relación, porque realmente cuando llega una persona, con ese aspecto disfrazado, da miedo, y el paciente tiene una cara de angustia y uno tiene que empezar a calmar a ese paciente y explicarle que él está en esa área, que todavía vamos a ver si tiene realmente un diagnóstico de COVID, y que si realmente tiene un diagnóstico de COVID, uno tiene que decirle al paciente 100% cómo lo ve. Uno no puede ir por las tangentes. Uno tiene que ser muy claro con el paciente. Uno no puede decirle, bueno, vamos a ver, sí, tiene un poquito de fiebre, pero bueno, eso se le va a calmar. No. Uno tiene que ser muy claro con el paciente y decirle, mire, señor, usted está en esta situación, o señora, usted está en esta situación, así, y vamos a hacer esto para llegar a un diagnóstico, y cuando lleguemos al diagnóstico, yo soy la que le voy a decir qué es lo que a usted le pasa. Y enseguida ellos
dicen que tienen que hablar con el familiar, le digo yo primero hablo con usted y después yo hablo con su familiar de qué es lo que vamos a hacer. Pero yo tengo que tener una idea de realmente saber si usted va a quedarse hospitalizado o si usted va a ir a su casa a aislamiento 7, 10 días, dependiendo en cómo esté el paciente, con los medicamentos que uno indica, porque eso es otra cosa. Muchas veces el paciente llega 7 días después con una cantidad de medicamentos que el vecino le dijo que se tomara, que se tomó una fotocopia de un medicamento y esto es lo que está mandando el doctor de arriba, que me mandaron de Londres este medicamento, y el paciente muchas veces ya viene medicado, pero en una forma muy desordenada y el paciente viene con síntomas importantes. Entonces, la parte realmente de telecomunicaciones es maravillosa, el Internet es maravilloso, estamos viviendo una época de avance, pero a veces el paciente de COVID, en vez de estar informado, está desinformado o con informaciones erróneas que llegan a caer en algo en que el paciente lamentablemente se empeora. Una vez que uno trata de que el paciente tenga la confianza suficiente, lo otro es que hay que hablarle muy claro y con un tono de voz más alto, porque no oyen. O sea, con 2 tapabocas y una pantalla facial, y él con un tapabocas, o sea, el paciente no oye y hay que aumentar un poquito el tono de la voz para que ellos puedan entender y explicarle muy claramente por qué está ahí. Ya una vez uno haciendo el examen físico, una historia clínica completa y exhaustiva, como nos enseñó nuestra universidad, de interrogatorio, dónde estaba usted, cómo cree usted que se contaminó, quién de su familia está enfermo, tiene algún vecino enfermo, tuvo alguna fiesta o algo donde usted se compartió con esa fiesta con varias personas que no tenían el tapaboca. Uno hace completo la historia clínica. Después que ya tiene una información, que ya uno tiene una idea más o menos de cómo el paciente se contaminó, le hace el estudio de los antecedentes personales, saber si ese paciente tiene alguna comorbilidad, si el paciente es diabético, si es hipertenso, si es un fumador. Dependiendo de eso, ya uno tiene también una orientación de cómo puede evolucionar ese paciente. Posteriormente, uno pasa al examen físico, que es otro tema. El examen físico que nosotros nos enseñaron, un examen físico sumamente exhaustivo. Empezando que uno tiene guantes y ni siquiera puede tocar al paciente si tiene temperatura o no. Lo importante es la inspección en este momento. Uno ve al paciente si está pálido, si tiene dificultad respiratoria y uno observa que los músculos que están debajo de la clavícula, que son los músculos accesorios respiratorios, los músculos del tórax están con mal funcionamiento. Ya uno sabe que ese paciente está en malas condiciones. Hay que hacer una inspección muy importante porque es difícil el examen físico en un paciente con COVID. Uno palpa el abdomen porque no solamente COVID-19 quiere decir que es enfermedad pulmonar. Nosotros hemos visto en estos 8 meses muchas entidades pulmonar, cerebral, pancreático, hepático, piel. O sea, es una enfermedad de conducta aberrante, es impredecible, es nueva, y nosotros tenemos 8 meses aprendiendo de ella, además de estudiando de más de ella para poder ayudar a nuestro paciente, que es nuestra misión. Una vez que el paciente uno lo examina y ya uno tiene una idea de todo, de cómo están las cosas y ve, este paciente está saturando 90% y tiene bigote nasal o cánula nasal, ya uno sabe que ahí hay algo que no está funcionando bien. Uno evalúa todos los exámenes paraclínicos y evalúa la parte tomográfica, porque nosotros tenemos ciertas restricciones para lograr un diagnóstico de COVID. No podemos ahorita hacer sino solo las pruebas rápidas de IgG e IgM, que son unas partículas que uno ve y observa si son positivas o negativas. El estudio de diagnósticos de laboratorio, que nos orientan bastante, y diagnóstico tomográfico, que nos orientan muchísimo. Las lesiones propias de una tomografía simple, sin contraste, nos orientan a que ese paciente son unas lesiones muy típicas intersticiales que uno ve como parches blancos a nivel pulmonar y uno dice,
y uno ve el estado de gravedad de esa tomografía, o dice, no, tienen muy pocas lesiones, el paciente no está en insuficiencia respiratoria, no tiene fiebre, no está desaturado, ahí uno orienta de que el paciente pueda egresar. Una vez que uno decida que el paciente puede egresar, uno tiene que explicarle qué tiene que hacer. Cumplir el tratamiento estricto que uno le manda y le indica que por favor que no se vaya por otros ramos, que si la clara de huevo, que si, o sea, no, se vaya directo al tratamiento que uno le coloca. Uno tiene que estar en contacto con su paciente en forma telefónica constantemente y posteriormente decirle el aislamiento en su casa, quién lo va a cuidar. Y después uno dice, bueno, usted puede irse para su casa, sí tiene un COVID-19, un SARS-CoV-2, pero puede egresar y puede irse para su casa en aislamiento. Usted no puede estar en contacto con más nadie por los próximos 10 días y estar en comunicación con uno. El otro paciente, que es el paciente que uno ve que está ya, que uno sabe, pues, uno ve cuando ya tiene una cánula nasal a 5 litros por minuto y uno ve que tiene esa saturación 90, 88, ya uno sabe que ese paciente hay que hospitalizar y dependiendo de las lesiones pulmonares y lo que uno ve, decide a ese paciente hospitalizar. Hay que explicarle por qué hay que hospitalizarlo. Muchas veces el paciente no se siente mal. Doctora, yo estoy respirando bien, yo me quiero ir para mi casa, pero uno no tiene que explicarle al paciente por qué no se puede ir. Una vez el paciente indicándole la hospitalización, ya después viene otra parte que va a ser el doctor Rabar que va a explicar esa parte. Ahora, después que uno llega a un diagnóstico certero de que tiene un paciente con COVID, tiene que hablar con los familiares. Ese es un tema bien complejo, bien difícil, porque el familiar muchas veces, lo primero que en el momento que uno pregunta cuál es el familiar del señor fulano de tal, uno se presenta, porque aparte de que ven una doctora con una máscara, o sea, no sabe quién es, uno se presenta, yo soy la doctora Carijutero, mire, yo estoy viendo a su familiar, y le explica que es lo primero que uno le pregunta, ni siquiera le dice buenas tardes, sino que si mi papá tiene COVID, es lo primero que uno le pregunta. Y uno tiene que buscar la manera de tranquilizar a esas personas que a veces son, que uno está en el medio rodeado de 6 personas que le están pidiendo información. Uno tiene que explicarle detalladamente desde que el paciente llegó hasta que el paciente, uno toma la conducta de que si es ambulatorio o si es hospitalización. Pero ¿por qué va a estar hospitalizado? Hay que explicarle exactamente por qué tiene que estar hospitalizado. Preguntan mucho cuántos días de hospitalización. Como les he dicho yo siempre, yo les puedo decir qué puede pasar el día de hoy y quizás el día de mañana, pero yo no sé qué pueda pasar dentro de una semana. O sea, la evolución de su paciente es lo que me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer para poderlos ayudar y poderlos ayudar a ustedes. Pero necesito calma y colgur. Todos ellos realmente en la experiencia que hemos tenido ha sido compleja, difícil, pero yo pienso que uno hablando con el paciente claramente y por delante, como debe ser, el familiar y el paciente lo entienden a uno perfectamente. Lo que pasa es que hay que entender la angustia de que tiene la familia de si mi familiar se va a ir, se va a morir, por todos lados uno ve, y lamentablemente uno ve que nuestros médicos y colegas en el interior quizás no tengan la fortuna que tenemos nosotros en la Clínica El Ávila de que fallecen, y fallece el doctor tal, y fallece, y eso es un dolor inmenso, aunque uno no conozca al médico o al paramédico, porque yo no estoy hablando solamente de nosotros, estoy hablando del paramédico, de la persona que limpia, la persona que lleva la alimentación, la persona que hace la terapia respiratoria, todos estamos expuestos a esta situación. Entonces creo que hay que tener conciencia de que este virus existe, que es impredecible, que es aberrante, que es tratable a tiempo y que vamos a vivir con él mucho tiempo. O sea, yo no creo que esto sea para 2 o 3 meses, sino para mucho más largo. Lo otro es, una vez que los familiares ya entienden de que el paciente se tiene que quedar,
empiezan las angustias externas. ¿Por qué? Porque hay familiares que vienen, que son personas mayores que vienen sin hijos, los hijos están en el exterior, ya sabemos por qué los hijos y los nietos están en el exterior, y hacen llamadas de Australia, Indonesia, de Noruega, de todas partes del mundo, llamadas constantes al médico. Uno tiene que explicarles, no entienden, hay que pasarle las tomografías por WhatsApp, explicarle que esas manchitas blancas, y cuando el pulmón está totalmente blanco, decirle que el paciente está en muy malas condiciones, se va a morir. Es muy complejo. Yo pienso que uno como ser humano también tiene su corazón, y uno ha sufrido mucho con esto. O sea, tenemos que tener conciencia, esperanza, humildad, humanidad para poder atender a nuestros pacientes y darle calidad de vida. La parte de hospitalización la va a dar el doctor Maximiliano Raval, y bueno, espero que les haya parecido interesante. Cualquier cosa estoy a la orden. Si necesitan alguna orientación, con muchísimo gusto estoy a la orden para lo que ustedes deseen. Doctor Otero, muchísimas gracias por la exhaustiva explicación, en donde podemos observar que hay un estado de angustia generalizado. Médicos, pacientes, paramédicos, enfermeros, familiares, y que de alguna manera nos encontramos en una situación donde la información es lo más importante, pero ante este virus que no sabemos qué información nos puede dar el día siguiente, nos convertimos en unas personas de difícil información. De todas maneras, la idea es que ustedes se lleven la historia de cómo el médico vive, pero de cómo el paciente vive. Yo la felicito, doctora, de verdad que es intachable, envidiable la situación en la que usted se encuentra todos los días viendo a estos pacientes. Nada fácil, pero como bien lo dijo, cuando uno sigue lo que le enseñaron en la universidad y cuando uno le pone cariño a lo que quiere y a nuestra Venezuela, uno echa para adelante y vamos a salir de esto de alguna manera. Terminó con ese paciente, lo dejó hospitalizado. Hay alguna cosa que al final, cuando terminemos, le voy a preguntar de cuáles son esos medicamentos que le han contado con los que llega ese paciente, que no son medicamentos, esas cosas que le dijeron. Usted habló de cómo de clara de huevo, pero resulta que yo he visto que si cargan de sal, la citromicina ha sido algo que la han utilizado como le ha dado la gana, la levofloxacina, la hidroxicloroquina. Es impresionante la cantidad de medicamentos con los cuales llega un paciente premedicado, y como dijo la doctora, hay que ver ahora cómo desenredo yo esto para volver a empezar. No a la automedicación es algo que es importante. Vaya al especialista. Cuando usted se siente mal, vaya al especialista y hable con él y explíquele. Él estudió eso. No vaya a Google ni a Yahoo, porque Google y Yahoo no lo va a graduar de médico en una lectura rápida de 5 minutos. Paso ahora al paciente a estar hospitalizado, y para esto nos dará su narrativa el doctor Maximiliano Raval. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes, Carlos, gracias. Bueno, una vez que el paciente fue evaluado en la emergencia y pasa al piso, va a llegar a una zona de aislamiento también. Va a llegar en la clínica hemos tenido hasta 3 pisos de aislamiento. Ya una vez que el paciente ingresa a la emergencia, al área de aislamiento, y luego pasa al piso, los familiares ya no vuelven a ver al paciente. Ellos no pueden entrar. La única manera es hablar por teléfono con su familiar, y eso ocasiona muchísima angustia entre el paciente y el familiar. Quería dividir esto en 2 partes, una con los familiares y una con el paciente ya en el piso. Quería decirle que cuando el paciente llega ya al piso, al área de aislamiento, no solamente, digamos,
un médico, en este caso mi persona, sino que somos un equipo de varios médicos que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede estar viendo a ese paciente y muchas veces el que se viste y entra en el área de aislamiento puede ver todos los pacientes que estén en esa área de aislamiento o si no hay, los demás no tienen paciente, bueno, uno es el que entra y se tiene que vestir y ver al paciente, ¿verdad? Quiero, desde hablar cómo tratamos a estos pacientes, voy a hablar un poquito de los familiares. Voy a hacer unas pequeñas observaciones. ¿Me puede poner? Ajá. Sí. Yo hice tomé de internet unos pequeños dibujos o imágenes que todos tienen derecho a autor, lo reconozco, y que yo no uso estas imágenes con fines publicitarios ni mucho menos, sino la uso solamente para explicarle a los familiares que esta enfermedad se adquiere a través de las fosas nasales o se adquiere a través de la garganta, inclusive a través de los ojos por las escleróticas, y esa es la forma de contaminarse. Una vez que... ¿cómo hago para...? No, ya le digo, ajá. Una vez que el virus entra, él se fija un receptor específico en las células, que en este caso que es la enzima convertidora de angiotensina, pero yo no le explico esto al familiar, sino que le digo que se fija un receptor y una vez que este virus se fija el receptor, produce un efecto antiinflamatorio, antioxidante, vasodilatador. Hay muchos elementos que están produciendo sustancias. Estas sustancias se llaman citoquinas. Y una vez que estas citoquinas ya están circulando en la sangre y que el virus se ha metido principalmente en los pulmones, lesionan tanto las arteriolas como los alvéolos, y es por eso que el paciente tiene este problema respiratorio y tiene esta insuficiencia respiratoria. Lo que yo trato de explicarle al paciente es que en los alvéolos están las arteriolas que, bueno, traen el CO2 y lo intercambian con oxígeno, pero estas arteriolas, a través de estos marcadores o estas citoquinas, empiezan a tener una coagulación, y esa coagulación en el alvéolo se forma también como una gelatina, como ustedes ven en la imagen, se forma como una gelatina. Entonces tenemos la coagulación más esa gelatina que se está formando de ácido hialurónico, etcétera, donde impide que el paciente pueda respirar. Entonces eso, cuando uno le explica esto al familiar, uno no le explica, digamos, ellos no lo entienden porque ellos creen que el paciente tiene una neumonía, tiene una infección bacteriana, tiene, sí, dele antibiótico y con eso se le pasa. Entonces yo trato con estas imágenes muy sencillas, trato de explicarle a los familiares exactamente qué es lo que tiene el paciente y lo difícil que es el tratamiento. Posteriormente, vamos directamente al tratamiento, que esto ya es lo que estamos más o menos manejando en el piso. Quiero decirles que desde que empezó esta enfermedad, hoy en día, muchos de los medicamentos que comenzamos a administrarle a los pacientes ya no se usan. Han salido miles de estudios donde dice que esos medicamentos que se empezaron a usar en un principio ya no funcionan. Y día a día cambian los medicamentos que uno le tiene que dar a los pacientes. Entonces, realmente es un problema porque, como dijo la doctora Otero, llaman de todas partes del mundo, entonces empiezan a decir, no, porque es que aquí en Estados Unidos hay que darle la hidroxicloroquina porque eso dijo Trump que era lo que se estaba tomando y tal, entonces eso ya no se usa. Entonces, ¿cómo uno le explica a alguien que eso ya no lo estamos utilizando? O la ivermectina, que se usa mucho, o se usó mucho,
y más que nada en los países como Bolivia o Ecuador, etcétera, en el sur lo usaron muchísimo, y hoy en día uno ve que esos medicamentos ya no están dando los resultados como es debido. Entonces, es difícil poder explicarle a los familiares qué tratamiento se le va a hacer a ese paciente. Entonces, nosotros lo que vemos primero como un equipo de trabajo es, lo primero que tenemos que hacer es la evaluación continua por el personal paramédico, que son las enfermeras, las nutricionistas, las terapias respiratorias, etcétera, con todo el sistema de bioseguridad, que yo le agradezco muchísimo pues a la junta directiva y al director médico de la Clínica El Ávila, porque ellos han logrado tener todo este equipo, no solo para el personal, sino para nosotros los médicos. Entonces, eso nos da un poquito de seguridad, un poquito de tranquilidad, no completa, pero nos da tranquilidad. Luego, pues uno le pone los tratamientos sintomáticos como a cualquier paciente, si tiene fiebre, si tiene dolor, si tiene náusea, etcétera. Pues uno trata de que el paciente esté lo más cómodo posible. Lo primero y lo más importante que hacemos es mantener una buena oxigenación. Estos pacientes normalmente llegan con problemas respiratorios. Estos problemas respiratorios uno lo va viendo, uno va midiendo cómo tiene la saturación de oxígeno, y uno comienza con ponerle un bigote nasal a 4 litros por minuto, después cambia una máscara simple a 7 litros por minuto, va subiendo el oxígeno, después viene con una máscara con reservorio. Tenemos las cánulas nasales de alto flujo, que es lo último que se está usando, y que cuando ya no podemos mantener una oxigenación adecuada con estas cánulas nasales de alto flujo, pues no nos queda otro que pasar al paciente a terapia intensiva para su tratamiento. De eso va a hablar el doctor Ricardo Cervanesco. Luego, ¿qué es lo importante hoy en día? Hoy en día lo importante es disminuir la carga viral, es decir, la cantidad de virus que el paciente tiene, porque al disminuir la carga viral, la tormenta citoquínica que se va a formar va a ser menor, y posiblemente va a haber menos daño en los pulmones o menos daño en algún otro órgano. Esto, en un principio se está usando el Remdesivir, que todo el mundo lo quería, y póngaselo a mi familiar, y hay que ponérselo en cualquier momento, y el paciente estaba en terapia intensiva y hay que ponerle porque eso es lo que le va a salvar la vida. Mire, en parte es verdad, pero hay que ponerlo los 3 primeros días que empieza la enfermedad. Mientras más pronto se ponga, mientras más pronto se administre, más efectivo va a ser que el paciente tenga menos carga viral. Igualito es el suero de pacientes convalecientes. Han salido trabajos que dicen que eso no sirve, y la gente ya está hablando que el suero de pacientes convalecientes no funciona. No, sí funciona, pero hay que ponerlo en los primeros días, porque después que un paciente ya tiene 20 días y está en terapia intensiva, ya no vamos a matar ningún virus, porque ya el paciente tiene sus propios anticuerpos. Entonces, en este caso, mientras antes se ponga el medicamento, pues la carga viral va a ser menor, y esto es lo que nos va a ayudar. Aquí tenemos entonces un problema que yo veo que es un problema, no serio, pero sí un problema de que la forma de uno saber cuando un paciente llega a la emergencia si tiene el COVID-19, no solo con la tomografía, no solo con los exámenes de laboratorio, es con PCR. El PCR sería algo que nos indicaría, si da positivo, que uno en ese momento ya tiene que empezar a poner cualquier medicamento que disminuya la carga viral. El problema que tenemos es que no nos lo permiten hacer. Solamente el gobierno es el único que lo hace, y no permite que ningún otro servicio de salud lo realice. Y eso nos trae problemas a nosotros para poder tratar al paciente lo antes posible.
Luego, los anticoagulantes, como la enoxaparina y la aspirina. Hoy discutía con el doctor Cervanesco de un trabajo que salió en la Universidad de Maryland, donde ellos consiguieron que los pacientes que recibían aspirina tienen un 47% menos de mortalidad. Pero es un trabajo con muy pocos pacientes. Entonces, ellos están haciendo ahorita un trabajo mucho más amplio y se está trabajando o se está viendo si con 81 miligramos es suficiente o se le da la aspirina de 500 miligramos o se le da 1 gramo de aspirina. Entonces están haciendo un trabajo de ver si dosis más altas de aspirina pudieran tener mejor resultado, no solo en la mortalidad, no solo si van o no a terapia intensiva, sino de que el paciente no empeore cuando comienza a tener el COVID. Luego los antiinflamatorios, como se ha usado toda la vida, pues la dexametasona es lo que nos está funcionando muy bien. Sin embargo, la talidomida, que nosotros la hemos usado en la clínica junto con la colchicina, hemos obtenido muy buenos resultados. Hablo de esto porque la doctora Ruiz lo va a comentar también. Se le dio talidomida a la doctora Ruiz y ella dice que eso fue un antes y un después. Y ella le va a comentar sobre esto. Entonces, existen antiinflamatorios que sería interesante buscar y ver si realmente esto es lo que funciona en los pacientes para disminuir la carga esta inflamatoria y mejorar al paciente de esa falta de no poder respirar por las lesiones en los alvéolos. Luego tenemos los tratamientos de infecciones sobreañadidas, que muchos de estos pacientes hacen infecciones bacterianas o infecciones por hongos que, bueno, inmediatamente hay que estar sobre ello y ver si realmente pues, están haciendo una infección sobreañadida para tratarlo. Pacientes que son diabéticos, hipertensos o pacientes que tienen alguna otra enfermedad, inmediatamente pues hay que comenzar a tratarlo. Existen medicamentos que se ha visto que hay o que dan buenos resultados, por lo menos en teoría, como la vitamina C, la vitamina D, el zinc, etcétera. Pacientes cuando tienen los antituncígenos, hay que darle todo lo necesario que el medicamento, que el paciente necesite para lograr su mejoría o que por lo menos se sienta lo mejor posible mientras esté en la clínica. Los estudios paraclínicos como la radiología, la tomografía, la resonancia magnética, los laboratorios que continuamente se están haciendo, eso es lo que nos ayuda a nosotros a saber cómo va el paciente. Si el paciente va empeorando, si el paciente está mejor, si las lesiones han mejorado, si está apareciendo una neumonía acompañando a un COVID-19, a las lesiones de COVID. Entonces, lo que nos está ayudando estos estudios paraclínicos. Y por último, de todo esto que nosotros estamos viendo es lo que uno siente como médico cuando uno está tratando a estos pacientes. La preocupación que uno siente, que sentimos todos, cuando en un momento determinado uno ve que el paciente, en vez de mejorar, el paciente va progresando y va empeorando la saturación de oxígeno. Entonces eso se produce una preocupación, uno se preocupa mucho por el paciente y empieza a conversarlo con los familiares y los familiares no lo entienden y eso cada vez nos va llenando de preocupación y de angustia. Yo cuando hablo con muchos de mis compañeros nos damos cuenta de que no estamos durmiendo bien, que sufrimos de insomnio, de que nos levantamos en la madrugada y ya no podemos dormir, etc. O sea, hay un sentimiento, sin uno querer,
y aunque uno ha manejado muchísimos pacientes, esta enfermedad nos ha llevado a que los médicos realmente comencemos a sentir que el tratar al paciente, el tratar a los familiares que tienen pacientes con COVID, pues nos está pegando. Y cuando uno tiene 5 o 6 pacientes hospitalizados y lidiar con todos ellos es bastante severo, no severo, angustioso, diría yo. Entonces, yo creo que lo interesante, por ejemplo, en Clínica El Ávila, es que nos hemos transformado en un equipo. Cuando uno tiene un paciente y que este paciente no va bien, con los médicos de UMI Ávila, que estamos aquí hoy dando esta charla, como el doctor Mario Comeña, que es infectólogo, o la doctora Marixa Durán, o el doctor Héctor Marcano, que son los otros internistas de la clínica, pues hablamos, preguntamos, nos reunimos, discutimos sobre los tratamientos, etcétera. O sea, entonces somos un equipo, nos hemos transformado, nos hemos unido mucho como equipo para poder tratar a este tipo de pacientes. Entonces, no es un solo médico el que está encargado y que vea a todos los pacientes, sino somos un equipo que vemos a los pacientes. Un equipo junto con las supervisoras de la clínica, junto con las enfermeras, junto con los residentes que están encargados en los pisos de estos pacientes. Realmente uno se siente agradecido de todo este equipo, que es lo que nos ayuda a seguir adelante, seguir estudiando y dando lo mejor que nosotros tenemos para que estos pacientes con COVID salgan adelante. Gracias, doctor Lavar, por la extraordinaria explicación de ese paciente cuando llega arriba, cuando llega a piso y es hospitalizado. Yo quería hacer un ratico 2 preguntas que a mí el público me hace y que también vienen a mi mente, por ejemplo. Y quisiera que le voy a hacer 2 preguntas al doctor Lavar y 2 preguntas a la doctora Otero. Voy a arrancar con la doctora Otero. Doctor Otero, cuéntenos un poquito de qué medicamentos, con qué medicamentos, o mejor aún, no son medicamentos. ¿Qué hace el paciente? Porque hay historias de agua con sal, gárgara, o sopa de pata de gallina, o cualquier cantidad de cosas que el venezolano, en búsqueda de tratar de ayudarse a no enfermarse o a que esto no le dé, inventa. ¿Qué anécdota tiene? ¿Qué le han dicho? ¿Qué hace el venezolano? Bueno, como venezolanos sabemos que si el vecino se entera de que nosotros o alguna persona tiene una enfermedad, por supuesto la ayuda es inmediata. Aunque se protejan y lleven su tapaboca, le llevan caldito de pollo, pata de pollo, o sea, es impresionante lo que me dicen que han tomado pata de pollo, clara de huevo, té malojillo, té de manzanilla, té de tilo, les llevan comida, o sea, realmente es extraordinaria la ayuda y la humanidad de las personas que rodean al que está enfermo de COVID. Lo otro es que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que vienen ya los pacientes que han, doctora, ya yo me tomé todo el tratamiento, yo me tomé la ivermectina, me tomé una cantidad de pepitas que se llaman esteroides, me puse vitamina B12 y me tomé la aspirina y acitromicina, pero yo estoy bien, yo estoy ya tratado, pero vengo porque tengo dificultad para respirar. Entonces, son pacientes que vienen 10, 12 días después de haber iniciado síntomas, porque por internet, es más, yo me asombré porque hubo una publicación donde dice, usted si tiene COVID tiene que tomar esto y esto. Y cuando lo vi en internet me asombré, pues yo dije, usted lo que tiene que hacer de primero es, apenas el primer día, segundo día de fiebre, es consultar con su médico tratante, consultar con su mamá, su papá, y decirle, mira, mamá, papá, me siento mal, tengo tal problema, o ir directamente a la clínica o al hospital o al centro clínico más cercano,
cuando empieza a tener síntomas, porque ahí es cuando más se tiene éxito. Pero ya cuando llegan 10, 14 días después de, no, que hace 2 semanas tuve evacuaciones líquidas, fiebre y ahora tengo disnea, el paciente llega totalmente con esas, las tomografías que hemos visto son asombrosas. Yo tengo todas las tomografías de mis pacientes que se las mando hasta por WhatsApp a los que viven fuera y son tomografías muy características, por eso es que uno llega a un diagnóstico de COVID tomográfico, porque sí nos cuesta, o sea, no podemos hacer el PCR en nuestra institución y nos valemos de paraclínicos como el dímero D y la ferritina, los glóbulos blancos, linfocitosis, y los linfocitos es una forma de los glóbulos blancos para ver PCR de sangre, que no es el PCR del hisopado nasal, LDH. que no es el hisopado nasal, LDH, como dice el doctor, y desde el punto de vista tomográfico llegamos al diagnóstico rapidísimo y no esperamos, pues nosotros que no podemos esperar a que si se le va a tomar el PCR y en 10 días tenemos el resultado, no, nosotros no podemos esperar eso. Nosotros tenemos que tratar al paciente porque si no se nos muere. Y cuando ya un paciente pasa de una cánula nasal a un bigote y a una cánula de alto flujo y está desaturado completamente, tenemos que pasarlo a terapia intensiva y bueno, y ahí nuestros terapistas, que realmente son excelentes, pues actúan. La otra pregunta, excelente explicación, doctora, y una de las cosas que yo quería que pusiéramos a nuestro público que nos está oyendo, es que no ganamos nada con pretratar. Empeoramos la situación. Tampoco podemos agarrar y pensar que en un virus que tiene esta característica de que tiene 8 meses aprendiendo. Así empezó la doctora Otero. Nosotros tenemos 8 meses aprendiendo. Nosotros no lo vamos a curar con un caldito de pata de gallina, ni con agua de marojillo, ni con un té de manzanilla, de que está jugando con un virus que es mortal. Yo quisiera dejar cosas claras y le paso la voz al doctor Raval para dejar el planteamiento. ¿Sí? La gente piensa que tomando acitromicina, que es un antibiótico, sirve para matar bacterias, no virus, no hay nada que mate virus. La gente piensa que tomando levofloxacina o tomando algún tipo de productos antibióticos que sirve para bacterias, de alguna manera ya yo estoy defendiéndome contra el virus, ya yo lo estoy matando, ya yo estoy haciendo. Y resulta que la enfermedad va en progreso. Resulta que la va en progreso y es ese séptimo, octavo, noveno día cuando se acerca al médico, retratado con lo que no era y en una condición difícil. ¿Qué nos puede decir el doctor Raval acerca de esos pacientes que él también recibió en emergencia, que él también tiene en piso, que previamente tomaron hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, y que seguramente alguien le dijo tienes que tomar prednisona, dexametasona, que a lo mejor alguien le dijo, tú sabes que una tía mía toma, qué sé yo, hipersartán y eso le ha ayudado. Y resulta que es un antihipertensivo, no tiene nada que ver con un producto para una infección y una infección viral. ¿Qué nos puede reflejar el doctor Raval con respecto a esta conducta que rueda de forma de información, pero una información errada? Que es un poco lo que hablábamos de que sí, el mundo digital ayuda, pero algunas veces no ayuda mucho. Lo que yo creo que sucede es que primero esto retarda que el paciente asista a una consulta con su médico tratante o asista a algún hospital o clínica, y mientras más se tarde, pues los efectos inflamatorios empeoran. Segundo, al tomar antibiótico, un antibiótico que a lo mejor para ese momento no tenía ningún tipo de infección, más bien lo que hace es que puedan aparecer infecciones de otro tipo y empeoren el caso, empeoren el COVID. Entonces, yo no sugeriría que los pacientes, o trataría de que se hiciera algún reporte y se explicara en las redes de que lo mejor que un paciente pueda hacer es consultar a su médico para que su médico lo guíe, y si amerita tomar un antibiótico, que lo tome, pero si no, más bien que tome lo que realmente se debe dar en estos primeros momentos. Yo voy a hacer una pregunta a los dos,
médicos que tengo enfrente. Yo, paciente, me da mucho miedo ir y por eso tomo todo lo que estoy tomando porque me da pavor de llegar y que me hospitalicen. O eso es si yo tengo el poder adquisitivo de ir a una clínica. Pero si no tengo el poder adquisitivo de ir a una clínica, me van a dejar a lo mejor en alguna institución pública y en esa institución pública, nada, yo tengo un dato muy diferente y voy a estar en medio de un sitio en donde a lo mejor yo no tengo las herramientas que puedo tener en el otro lado. Entonces, ¿cuál es el consejo para un ser humano que está en esa disyuntiva? Voy indiferentemente. Mira, el paciente tiene que consultar, apenas tenga, lo que pasa es que hay mucho miedo, y miedo de que, oye, si tengo esta enfermedad o si ven que yo tengo una sospecha de COVID y tal, me dejan en un sitio y me van a aislar de mi familia, me van a apartar de mi familia. Esta es lo que se llama la enfermedad de la soledad, porque es verdad, uno tiene que aislar al paciente y la familia no lo ve más. Y si no tiene el recurso, porque hay personas que no tienen el recurso de tener un celular, etcétera, no lo va a ver ni va a llamar por teléfono, sino que lo aíslan y lo apartan. Ese es el temor. Pero la persona ante el temor tiene que buscar la ayuda, y la ayuda tiene que ser sea en un centro médico público o un centro médico privado. Si no puede en un centro médico público, siempre, mire, hay médicos en todas partes. O sea, un amigo, por a lo mejor es un vendedor de mercancía en un mercadito y conoce al doctor tal, le pregunta al doctor, pero tiene que recurrir inmediatamente al especialista, al médico o a la institución o al centro o a la unidad sanitaria o a la clínica para que lo orienten, porque la orientación salva vidas. La orientación médica salva vidas en este momento. Y el COVID-19 no es una tontería, sí existe. Es una enfermedad aberrante, impredecible y puede ser tratable. Entonces usted tiene que ir al médico, a la institución más cercana, y estoy seguro que lo van a ayudar, independientemente de sea público o privado. Estoy seguro que lo van a ayudar. Deje de tener el miedo. El miedo lo va a llevar a la muerte. Si usted tiene síntomas, se queda en la casa, me tomo esto, me tomo el malujillo, me tomo lo que sea, pata de cabra, qué sé yo, y se muere, porque mata. El COVID sí logra matar a las personas. Ok, doctora Otero y doctor Raval, muchísimas gracias por excelentes explicaciones. Acuda a su médico. No espere a que esta enfermedad avance. Es aberrante, pero es tratable, es curable. Si se ataja a tiempo, usted tiene la posibilidad de, a pesar de que tenga la mayor carga viral y esté muy comprometido, salir de la mejor manera de esta situación. Así que muchísimas gracias a la doctora Otero, al doctor Raval, por extraordinarias explicaciones, por esas sensaciones de pacientes, por esas sensaciones de médicos, por esa situación hospitalaria, por esa situación de clínica. De alguna manera ya tienen un contexto bastante claro de qué pasa en esta primera instancia. Pero el paciente se nos complicó. Ese paciente complicado ahora ya no está en manos de los dos doctores que nos hablaron antes, sino que pasa a manos de terapia intensiva, en donde el doctor Cervanesco, Ricardo Cervanesco, los va a tomar y de alguna manera, bueno, él nos va a contar sus anécdotas, él nos va a contar de todo lo que sucede cuando ese paciente llega a terapia intensiva. De alguna manera, no es fácil cuando un paciente llega a esa situación porque empieza la crisis. ¿Salgo o no salgo? Doctor Cervanesco, adelante con su explicación. Ok, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a FC Pharma por esta ventana que nos brindan el grupo médico de Clínica El Ávila para poder compartir con nosotros nuestra experiencia. Realmente sí, el paciente en hospitalización se le hace un monitoreo o un seguimiento por parte de los médicos que los estamos tratando, y ahí podemos ver si el paciente va mejorando o empeorando. El paciente está hospitalizado porque está en insuficiencia respiratoria.
sea, hay un compromiso pulmonar que hace que el paciente necesite oxigenación. Entonces, hay varios métodos de oxigenación, y el doctor Raval lo estuvo explicando. Nosotros vamos midiendo su oxigenación a través de un dispositivo que la mayoría de las personas lo conoce, que es un oxímetro de pulso, un aparatico, que es muy fiable y que nos va a nosotros a correlacionar la saturación de oxígeno en la sangre con el oxígeno medido. Hay métodos de correlación y tablas que ya están especificadas. Entonces, el paciente, nosotros utilizamos esta herramienta. Si a pesar del tratamiento que ha recibido en hospitalización, vemos que el paciente tiene un aumento del trabajo respiratorio, el paciente está con una frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, el paciente siente y te dice que le cuesta respirar, que tiene dolor en el pecho, el paciente o los enfermeros que están cuidándolo, el equipo que está con el paciente dentro del área COVID de aislamiento, nos empieza a informar, doctor, el paciente le está bajando la saturación, tiene 88, tiene 90, que nosotros vemos, bueno, si está recibiendo oxígeno con una determinada cantidad que también lo podemos medir, llega un momento que el paciente va a estar en una insuficiencia respiratoria que ya de leve a moderada, que es la que nosotros podemos tener en hospitalización, a una insuficiencia respiratoria severa. Entonces, la insuficiencia respiratoria severa, nosotros vamos a tener que suplir la función del órgano, del pulmón. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay métodos no invasivos o invasivos. Los métodos no invasivos son los equipos que se llaman BiPAP o B-Level, que nosotros a través de una máscara que se le coloca al paciente, que sella completamente un dispositivo, que no haya fuga de aire, podemos con presión positiva ayudar a respirar al paciente. Pero la mayoría de ellos no responden. Esto sí son muchos, esta experiencia la tienen muchas unidades de terapia intensiva en otros países que tienen un volumen muy alto de pacientes y no tenían ventiladores y tuvieron que usar estos dispositivos no invasivos. Pero en el caso de nosotros, el paciente tiene que pasar a una unidad de terapia intensiva donde está tratado por un equipo especial. En la clínica del Ávila, los colegas, compañeros intensivistas excelentes por demás. El equipo de la terapia intensiva es un equipo muy cohesionado que trabajan con experiencia, con niveles de evidencia y por supuesto, como todos nosotros, han experimentado la curva de aprendizaje de esto que es nuevo quizá para nosotros. Sin embargo, estos pacientes con un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda severo se tratan o se manejan, digamos, dentro de lo que se llama en terapia intensiva, síndrome de distrés respiratorio agudo. Eso tiene un protocolo de trabajo con los equipos de ventilación mecánica, donde el paciente hay que intubarlo, hay que colocarle un tubo a través de la tráquea. El paciente está dormido, está sedado, está invadido porque tenemos que hacer un monitoreo invasivo. Se le mide la presión arterial invasivo, se le mide la presión venosa, se monitorea la diuresis, el paciente está bajo control. Nosotros entonces tenemos el control del paciente, de los signos vitales del paciente. Entonces ahí entra el gran dilema. Le explicamos a los familiares realmente qué es lo que está pasando. Nosotros ahí tenemos obligatoriamente que someter al paciente a unas evaluaciones diarias donde se hace un score con un puntaje que evalúa el riesgo de la evolución de la enfermedad y la mortalidad. En base a eso nosotros hablamos o se habla con el paciente y con el familiar y se le explica. El familiar no puede ver a su paciente, a su familiar en la terapia intensiva porque igualito está sometido a un área de aislamiento. Entonces, la información igual, como hablaron los colegas anteriores, la doctora Karin, el doctor Max Rabat, tenemos que mantener al familiar completamente informado de la evolución del paciente. En terapia intensiva, entonces, el control no es cada hora, cada media hora, el control es continuo de los equipos que se disponen. En terapia intensiva monitorean al paciente continuamente. El ventilador mecánico, el equipo, los ventiladores actuales,
y lo que dispone la unidad de terapia intensiva son unos monitores de la función respiratoria, de las presiones, de los volúmenes, de la cantidad de oxígeno que está recibiendo el paciente, etc. Ahí viene algo importante. No solo la insuficiencia respiratoria y el daño pulmonar, también nos enfrentamos en la terapia intensiva con lo que se llama una respuesta inflamatoria exagerada. Esa respuesta inflamatoria exagerada produce daños en otros órganos. Entonces vemos daños miocárdicos, puede producir miocarditis con insuficiencia respiratoria, está descrito daño renal, daño o disfunción hepática, y inclusive el sistema nervioso central. Entonces, es un paciente complejo de su manejo, de su terapéutica. ¿Qué hacemos entonces en terapia intensiva? Se mantiene y se soporta al paciente para que vaya mejorando su función respiratoria. ¿Qué herramientas tenemos? El ventilador mecánico le oxigena, permite que los alvéolos se distiendan y les llegue el oxígeno a todo el área pulmonar, inclusive áreas que no están bien, que no están sanas, que están muy afectadas, versus áreas que están menos afectadas. Entonces, trabajando con esto, haciendo ajustes de presiones y volúmenes, se puede oxigenar al paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué terapéutica, qué medicamentos? Ya se sabe que el remdesivir en pacientes en terapia intensiva no ayuda ni no modifica la mortalidad. Y eso está comprobado con el paciente. Por eso es que, como dice el doctor Rabar, el remdesivir debe recibirlo el paciente antes, en lo que llega a la clínica, al hospital. Nosotros allá lo colocamos en emergencia, en lo que el paciente se determina, se detecta que tiene una neumonitis viral bilateral, probablemente por COVID, se empieza a tratar. Hay que tratarlo desde que llega, en emergencia. Se coloca la dexametasona y se coloca el remdesivir. Si esperamos más tiempo, vamos a perder ese chance de que quizás podamos disminuir la carga viral, que es lo que hace que el paciente llegue a terapia intensiva. ¿Qué otra razón hace que el paciente llegue a terapia intensiva? Que el paciente esperó mucho tiempo en su casa, se automedicó o le dieron un tratamiento y no evolucionó bien, pero ya pasaron 10 días, 12 días. Cuando llega a la clínica, ya llega en insuficiencia respiratoria moderada severa. Ya, bueno, está 3 días en la hospitalización y hay que subir la terapia, o inclusive hemos tenido pacientes que llegan en insuficiencia respiratoria severa y hay que pasarlo directo a la terapia intensiva, porque no aguanta. El trabajo respiratorio es muy fuerte, el paciente está agotado, ya no puede respirar por sí mismo. Entonces, ahí hay un alto riesgo del paciente presente un paro respiratorio, que haga una arritmia. Entonces, todo se evita manejando al paciente o subiéndolo a la terapia intensiva. El equipo de terapia intensiva, como les dije antes, es un equipo. Y yo creo que todos estamos en esa onda de que hemos aprendido con esta pandemia a trabajar en equipo. Tanto los médicos internistas, el infectólogo, con el intensivista, los de terapia respiratoria y los enfermeros. A trabajar en equipo. Yo tengo experiencias de otras partes, en otros países, porque tengo colegas, como ustedes saben, médicos en todas partes, en España, Estados Unidos, en Italia, que estuvieron en el inicio de esta pandemia y ellos mismos expresaron esa experiencia del trabajo en equipo, de cómo se unieron todas las experiencias de cada uno de ellos, sus experticias para tratar a estos pacientes. En terapia intensiva, porque los pacientes nos preguntan ¿hasta cuánto tiempo están ahí? Mira, 22 días, 20 días, el promedio de estancia en una terapia intensiva con una neumonitis por COVID. La mortalidad es alta, lamentablemente, y a nivel mundial era 60%, 70% en muchos casos. Actualmente a nivel mundial ha disminuido la mortalidad a menos del 40% en algunos centros y todavía aquí nosotros estamos, bueno, empezando la curva de aprendizaje y la mortalidad en la terapia intensiva de la clínica rondaba cerca del 70%, 65%, muy alta.
¿Eso qué pasa? Como el doctor Rabar también lo mencionó, los médicos que están en terapia intensiva estaban desilusionados, estaban tristes, tenían mucha incertidumbre, porque uno no está acostumbrado a que los pacientes fallezcan. Si están en terapia intensiva, uno hace todo, ahorita hay mucho adelanto de sacar adelante al paciente. Entonces es frustrante un poco eso, pero bueno, se sigue adelante. Cuando uno de los pacientes sale de terapia intensiva, wow, todo el mundo se contenta y está muy alegre, justamente porque se logró superar todo esto. No solamente llega la terapéutica y a la ventilación mecánica, sino que hay otros dispositivos que en la clínica se usaron. Se usó en la terapia intensiva por primera vez aquí en Venezuela, la membrana de oxigenación extracorpórea, el sistema ECMO, se utilizó con 2 pacientes. Esto también eran pacientes que tenían mucho tiempo en la unidad de terapia intensiva, iban casi un mes conectados a ventilación mecánica, y todos sabemos, los intensivistas sabemos que el tener al paciente en ventilación mecánica prolongada produce también lesiones en el pulmón, porque ninguna terapia es infalible. Es un método de oxigenación que va en contra de lo que como nosotros respiramos. Nosotros respiramos porque metemos aire al pulmón. En cambio, aquí el aparato te mete el aire a ti con una presión positiva. Y eso a la larga puede producir una lesión en el alveolo. Entonces, bueno, el paciente con una ventilación prolongada, con un equipo de ventilación mecánica, no salía, no va adelante, ahí tiene otra indicación, porque se compromete la oxigenación. A tal modo que tenemos que conectarle un equipo que por fuera oxigena la sangre y después la conecta o la vuelve al organismo y bypassea el pulmón. Y ahí queda en reposo y solamente está funcionando ese método de oxigenación afuera. Eso tiene muchas complicaciones, es complejo. El paciente tampoco es una cosa que va a estar N días. Hay unos centros que han tenido 21 días con sistema ECMO al paciente en membrana extracorpórea, pero también tiene muchas complicaciones porque es un sistema que el paciente está prácticamente dependiendo de esa bomba. Entonces, la experiencia nuestra fue, la experiencia fue satisfactoria en el sentido de que, del método que se usó y la forma en cómo se pudo manejar al paciente, pero lamentablemente estos pacientes no sobrevivieron. En fin, es complejo cuando el paciente lleva terapia intensiva, por eso es que es muy importante la prevención, que es la prevención primaria, las medidas de aislamiento, de protección con la mascarilla, lo que habló la doctora Karim, que el paciente consulte al médico, que no tenga miedo, y en la curva de aprendizaje yo creo que la gente ha aprendido, valga la redundancia, porque antes llegaban muy enfermos. Los pacientes que vimos primero, cuando empezó la ola, que teníamos toda la clínica prácticamente era COVID, la gente se esperó mucho en acudir a la clínica, al hospital. Ahorita yo creo que consultan más antes, la gente por vía WhatsApp o por llamadas consulta al médico y no los puede orientar. Puede decirles qué hacer, el tratamiento, qué exámenes, y muchos pacientes lo hemos podido manejar o tratar en sus casas sin necesidad de ir al hospital. Recuérdense que tiene una enfermedad que el 80% evoluciona en una forma leve o asintomática. Entonces, lo que tiene que tener la gente, el paciente, es monitorear y ver cómo está su oxigenación, ver cómo están sus síntomas. No esperar estar en insuficiencia respiratoria, que no puedan respirar, que no puedan caminar, que llegan a la clínica casi que arrastrándose, porque ahí ya el pronóstico es peor. Porque la afectación al pulmón es global. Se afectan los 4 cuadrantes que nosotros radiológicamente podemos detectar en la tomografía, el pronóstico es peor. La idea es que el paciente se empiece a tratar precoz, que nosotros podamos indicar el remdesivir y la dexametasona en forma precoz cuando el paciente está leve, moderado, que probablemente necesitas hospitalizarlo porque necesitas colocarle una cánula de oxígeno, que es una cantidad menor de oxígeno para mantenerlo con una saturación
de oxígeno del 94%, que ese es el límite. Yo siempre le digo al paciente para que se tranquilice, bueno, estás bien, está por 94%, estás en 95%, y así también el paciente ayuda, colabora con uno en esa parte del monitoreo y se siente también como que está participando en algo, no está tan perdido. Pero el paciente de terapia intensiva es diferente, el paciente está completamente aislado, está dormido, el paciente no sabe, y el familiar está más ansioso porque la expectativa es peor, lógicamente. Entonces es muy importante mantener esa información. Si hay alguna inquietud que los podamos ayudar o que yo les pueda decir, nosotros en UMI Ávila, en la unidad de medicina interna de Clínica El Ávila, hemos tenido una gran experiencia con los pacientes. Nos tocó tratar inicialmente mucha gente. Estamos todos en el plan de guardia y por la emergencia se atendió mucho paciente. Entonces tuvimos esa experiencia inicial que junto con los otros colegas de medicina interna e infectólogos, bueno, nos hemos unido. De hecho, creamos un grupo COVID en la clínica, se están haciendo trabajos, registrar la experiencia de esos 200 y tantos pacientes que atendimos en la clínica. La terapia intensiva tuvo un momento 11, 12 pacientes simultáneos. Entonces tuvimos mucho trabajo y es una experiencia importante que hay que replicar. Bueno, Vanesco, de verdad que muchísimas gracias. Crítica explicación, porque es un paciente que está en una condición grave, pues, ¿verdad? Un paciente que deja de tener su funcionalismo propio y va a parar a una máquina, bien sea la vía respiratoria, bien sea toda su circulación sanguínea. De alguna manera es un paciente que depende mucho de la sabiduría, de la sapiencia, de la habilidad, de la comunicación, de la información, de la integración del médico con los médicos que lo están viendo. Es realmente importante que usted no llegue a esa situación. La única manera de no llegar a esa posición es que usted acuda temprano al médico. No se automedique. No llegue usted con el remdesivir ni con la dexametasona puesta. Deje que el médico sea la única persona que le va a dirigir la condición en la cual usted tiene que seguir. Bueno, me toca seguir ahora con la doctora. Gracias, doctor Servanesco. Vamos a seguir ahora con alguien que es la segunda parte de las dos caras del COVID. Vamos a hablar con la persona que sufrió la enfermedad. Vamos a hablar con la persona que no solamente la sufrió, sino que es médico. Ella le va a dar una historia combinada de cómo se veía ella como médico y de qué condición, o en qué condición ella está ahora, cómo se siente, cuáles son sus expectativas de vida, qué se siente estar allí en la soledad, en esta enfermedad de la soledad, y qué tantas cosas pasaron por esa mano. La estábamos esperando con ansia para que nos diera de qué se trata ser enfermo de esta cosa extraña que se llama COVID-19. Doctora, bienvenida. Y bueno, creo que hay mucha gente esperando que nos cuente un poquito, porque sabemos mucho de los médicos, pero los pacientes no nos han dicho nada. Yo tengo una paciente autorizada. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecida a este equipo por habernos invitado. Y bueno, como paciente y médico, las cosas siempre son mucho más difíciles. Yo tengo que decir que mi experiencia como paciente COVID comenzó el día 15 de julio, cuando presenté fiebre, escalofrío. 4 días más tarde empecé con una tos seca, malestar general, decaimiento, dolores en todas las articulaciones, dolor en el cuello. Y bueno, fui a la clínica y me practiqué una tomografía de tórax, y cuál mi sorpresa cuando veo allí todas las lesiones típicas pulmonares
que se observan en parches muy distanciadas, no muy graves, pero yo las tenía. Entonces, al salir de allí, encontré a mi infectólogo, al doctor Comeña, y al doctor Comeña le invité a ver la tomografía y, por supuesto, hicimos el diagnóstico, él me hizo el diagnóstico, pero yo me encontraba en muy buenas condiciones, no tenía mucha tos, me mandó a mi casa con mi tratamiento, pero 4 días más tarde me bajó la saturación de oxígeno. Me fui a la clínica, me hospitalizaron y bueno, allí ingresé al área de emergencia que es de aislamiento. Yo no, cuando ingresé ahí ni siquiera me despedí de mi esposo, que fue el que me llevó, ni de mi hija. Yo estaba angustiada por la enfermedad porque como médico, uno cuando empezó a ver los casos de COVID, tenía temor de contaminarse, más porque habíamos escuchado en otros países la cantidad de médicos que moría diariamente por lesiones por COVID y por la inexperiencia que había respecto a cómo tratar esta enfermedad, una enfermedad misteriosa que salió de no sé dónde, no se sabe cómo se transmitió, aunque se dice mucho, pero se sabe muy poco. Entonces, pues por supuesto, había en mí una gran incertidumbre y un gran miedo como ser humano, porque nosotros los médicos somos seres humanos, no somos dioses, aunque a veces no lo creamos, pero no somos dioses, sino que sabemos que somos mortales comunes como todo el mundo. Entonces, bueno, entré en una insuficiencia respiratoria e ingresé al área de COVID, porque toda la clínica, el Ávila, como en todas las clínicas, hay un área especial para las personas que están infectadas. Yo escucho mucho en mis pacientes que dicen que tienen miedo de ir a la clínica porque se van a contaminar, pero es que la clínica no está paseando el COVID por todas las áreas de la clínica, porque para ello hay áreas específicas para este tipo de pacientes. Además que hay una gran protección. Los que dirigen nuestra clínica, gente muy avesada en la dirección, ellos han comprado unos equipos de aislamiento para todos los médicos, pero además para todo el que entra a la clínica, tiene todo el equipo de protección. Y hay el área en la hospitalización, que es de aislamiento, donde nos ponen a todos los pacientes que estamos pues, en estas condiciones. Los primeros 5 días de hospitalización para mí fueron terribles, porque yo nunca había estado enferma, posiblemente una persona sana. Había estado hospitalizada por dengue, pero nunca por una neumonía, porque ni fumo ni tengo enfermedades de base. Pues esta enfermedad fue terrible para mí. Hubo momentos en que pensé que me moría. Sentía realmente, me sentía como mucha dificultad para respirar, mucha fiebre, mucho malestar. A veces estaba bastante obnubilada. Y los primeros 5 días, como les digo, fueron terribles. Estaba temerosa porque sabía lo que ocurría. Luego, solamente manifestaba mi miedo a mi médico, o mis médicos, a todos los que pasaban por allá, les contaba y les decía, me da miedo acostarme a dormir porque pienso que no me voy a despertar. Y no me acostaba sino a dormir nada más. Durante el día estaba todo el tiempo sentada. ¿Por qué? Porque sé que las enfermedades respiratorias en la cama empeoran. O sea, atelectasias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, yo decía, bueno, como tuve una enfermedad que atelectasia y yo ni saben qué más puedo hacer, yo me voy a quedar sentada. Y yo estuve en mi coro de la Escuela Cantorum, en la Cantaría Alberto Grado, donde aprendí ejercicios respiratorios para mantener la apnea y para poder proyectar mejor la voz. Y esos ejercicios, pues miren que me ayudaron muchísimo. Cuando en el momento que estaba más grave en mi vida allí, pensaba que me iban a subir a terapia intensiva y ya casi que llamaba para que me subiera, empecé a hacer mi ejercicio respiratorio y eso me ayudaron. Cuando me pusieron el suero para convaleciente, que fue lo que yo recibí, eso me mejoró muchísimo. Para mí eso fue un antes y un después. Aunque haya muchos trabajos que dicen que eso realmente no sirve, bueno, yo lo recibí en el tiempo adecuado, pero a mí yo creo que me salvó la vida y he tenido pacientes a quienes se lo han puesto y su experiencia ha sido igual que la mía. Doctora, después que usted me puso el suero, o se lo puso el infectólogo, pues para mí ha sido un antes y un después. A mí me ocurrió lo mismo. Y además me dieron talidomida y eso a mí me mejoró muchísimo como antiinflamatorio.
modulador. Realmente la sensación inminente de muerte es terrible para todo ser humano. Eso no diferencia. No diferencia ni clase social, ni raza, ni nada que pueda diferenciarnos a unos y a otros. Morir es morir. Y sentirse muriendo es sentirse muriendo. Y yo como médico sabía lo que estaba ocurriendo. Pero yo soy una mujer de fe. Además que no tenía mis familiares, tenía una sensación de soledad inmensa porque estaba en un área muy aislada, aunque tenía a todos mis amigos médicos que pasaban por allí y me saludaban de lejos, pero me saludaban y venían también las enfermeras y me saludaban. El personal de enfermería excelente, me sentía discapacitada porque tenía oxígeno y sin el oxígeno no me podía mover. Entonces tenían que venir las enfermeras a moverme, a llevarme al baño, a ayudarme a bañar, a hacer esas cosas que jamás en mi vida nadie me había ayudado porque siempre yo las había podido hacer sola. Entonces te sientes discapacitado, te sientes temeroso. Yo como médico no le preguntaba mucho a mi doctora, sino le decía estoy mejor. A mis familiares también les decía que estaba mejor para que no se angustien. Pero como médico traté de ser paciente y traté de ser buena paciente con mis médicos, porque a veces nosotros los médicos queremos ser pacientes y médicos, pero más médicos que pacientes. Y eso no es bueno ni para el paciente ni para el médico, porque genera tensión en la relación médico-paciente. Entonces uno debe en la vida saber lo que tiene que hacer. O eres médico o eres paciente, pero no puede ser las dos cosas. Tengo que hablar también del apoyo que me dieron mis amigos, todos médicos de la Clínica del Ávila, mi familia, mis colegas, mis amigos, mi gente, el amor, el cariño y la fe que me infundieron. La energía y el cariño y el amor impulsa a luchar. Te da fe, te da esperanza. Y sus oraciones y su devoción me impulsaron a tener esa fe y ese rayo de luz que me movió a salir de esta enfermedad. Yo sentí que Dios nunca me abandonó porque me tenía rodeado de esta gente maravillosa que son mi familia a través del teléfono que sí lo tenía y a través de todos mis amigos, de Umi Ávila, de toda la clínica, de mis doctores que me trataban. Sentí todo el afecto y el cariño que me lo hicieron llegar de todas las maneras, pero yo lo sentí. Y eso para mí fue un impulso de vida, porque la vida es lo más importante. Por ello, yo estoy muy agradecida a todos mis médicos, mis colegas, mis amigos, mi familia, por todo lo que hicieron por mí en ese momento que yo tanto necesitaba. Finalmente me despidieron con aplausos cuando logré salir viva de la clínica. Eso me emocionó muchísimo y además, bueno, yo lloré muchísimo de emoción porque ya sabía que había logrado vivir después de tal enfermedad, después de todo lo que me había pasado en 15 días, durante lo que estuve hospitalizada en la clínica, más de 15 días. Y bueno, eso me movió a la salud y a la sanación. Ahora, la enfermedad no termina allí. Ay, bueno, yo salí, qué bueno, ¿no? Pero después que llegas a casa, te das cuenta que todavía tienes limitación. COVID es una enfermedad que deja secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Bueno, te puede dar secuelas pulmonares. La fibrosis pulmonar es una de las secuelas que te puede producir. Y es una secuela grave porque te va a limitar el resto de tu vida para todas las cosas. Para moverte, para relacionarte, para operarte, para todo en la vida te va. Afortunadamente, cuando yo me hice mi tomografía de control, pues no quedé con casi lesiones, fueron muy pocas las que me quedaron y me imagino que ya estarán casi resueltas. Pero quedas muy asténico. A mí nunca tuve ni dificultad para oler, ni dificultad para el gusto, agucia. Pero sí, después de que salí, hay una disgucia, hay un sabor amargo en la boca que no se te quita. Hay un decaimiento, por ejemplo, esta hora te provoca acostarte a dormir porque sientes que el cuerpo ya no es lo mismo. Tienes malestar general, tienes bajones, como llamo yo, energéticos, te duele el cuerpo, estás cansado,
se te cae el cabello, muchísimo se te cae el cabello. Hay ruidos que me molestan, que no me molestaban antes. Hay dolores articulares que no tenía antes y que ahora tengo. Eso yo me imagino va desapareciendo con el tiempo, pero por ejemplo, ya yo tengo 3 meses con esto y veo que son lesiones que pueden quedar. He tenido pacientes que después que han salido del COVID, tienen, por ejemplo, han hecho Guillain-Barré, pacientes que han hecho lesiones neurológicas centrales, infartos, accidentes cerebrovasculares. O sea, esto es una enfermedad desconocida, aunque ya se sabe un poco más, y ya el tratamiento, como ya dijeron mis compañeros, los que me precedieron, el doctor Rabar, la doctora Caribotero, el doctor Servanesco, ya sabemos que mientras más temprano se instaura un tratamiento, pues más temprano es mejor el pronóstico, es mejor hay mayor posibilidad de curarse y mayor posibilidad de no subir a terapia intensiva. No tenemos que hacer caso a las cosas que se oyen o que se leen. Cuando uno no sabe de medicina, no va a aprender medicina en 5 minutos consultando a Google o cualquier medio de comunicación. Uno tiene que llamar a su médico de confianza y preguntarle y decirle lo que le está pasando, porque tiene más oportunidad de salvar la vida que aquel que no lo hace y que empieza a automedicarse aspirina o acitromicina o hacer gárgaras con cloro o ¿cómo se llama? Con agua oxigenada o tomar té. Todas las gripes comunes y corrientes, te puedes tomar mucho líquido, te puedes tomar un té, pero esto no es una gripe común y corriente. Es una enfermedad grave de afectación sistémica, desde el pelo hasta la uña, ¿verdad? Que mata. Hay formas leves, como ya sabemos que el 80% se puede curar, pero hay gente, dependiendo de la carga viral, que tiene formas más graves y otras más leves. Y no sabemos, no necesariamente solamente las personas que tienen factores de riesgo como obesidad, hipertensión, hábitos tabáquicos, diabetes, etcétera, 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 no son solo los que se mueren. Hay jóvenes deportistas que no tienen ninguna enfermedad y que han padecido la enfermedad y probablemente han tenido una carga viral muy grande y se han muerto. Así que yo creo que la mejor manera de tratar esta enfermedad es acudir tempranamente a su médico tratante o a un hospital o a una clínica, al personal que está preparado para atenderlos, para curarlos. Yo le doy gracias a FC por habernos invitado hoy a este conversatorio y espero que llegue hasta ustedes nuestra experiencia y el deseo de que toda la población y todos los que nos están escuchando, cuando padezcan estos síntomas, vayan prontamente al médico. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Doctora, oírla a usted, wow, me tocó, pero yo espero que la hayan oído ustedes como yo la escuché y como estamos, todos los que estamos en este panel hablando, los doctores, nos sentamos a oír a la doctora Ruiz de toda esa condición de saber que me estoy muriendo, entender que me estoy muriendo y que no puedo hacer mucho porque tengo una enfermedad que todavía estamos entendiendo. Ya vieron todo lo que le pasa al paciente cuando está en terapia intensiva. Y eso no es de gratis. Un punto que quiero dejar allí, porque esa es otra cosa por la cual circula en la mente de cada paciente y de cada familiar del paciente. Esté en donde esté, porque hay que comprar mucho medicamento y hay que obligarse a muchas máquinas que tienen condiciones y que tienen actividades que valen de alguna manera dinero. Pero cuando usted llega y pasa de ahí de esa terapia intensiva, como explicó muy bien Ricardo, y llega a la condición de la doctora Francisca Ruiz, te toca la fibra.
no sabemos mucho de esta enfermedad. Sin embargo, como lo han dicho los 4 médicos, hemos avanzado mucho. Estamos entendiéndola, no sabemos de dónde vino ni para dónde va. Pero lo único que sí existe, claro, es que en medio de algo que no podemos manejar, debemos de alguna manera retirarnos de ella. Y para esas 2 modalidades preventivas que se han planteado y que prácticamente son 3 muy potentes. 1, mantenga la distancia. Mantenga la distancia. ¿Y por qué usted tiene que mantener la distancia? Porque cuando esta enfermedad se pega por las gotitas de Fouché, por lo que cuando la gente habla, bota un spray, bota una saliva, y en esa saliva viaja ese virus. Es un virus de un peso molecular determinado, pero si yo tengo muchos virus, tengo muchas causas de enfermedad. Entonces, en la medida que yo me acerco a un ser humano, que yo no sé si está contaminado, que yo no sé si está saliendo y todavía tiene un nivel de virulencia, me va a contaminar a mí. Y si yo me acerco ahí, la carga viral es muy fuerte, mi enfermedad va a ser más fuerte. Entonces, mantenga la distancia. La segunda cosa importante es que póngase un tapabocas. Cuando usted esté acompañado de los seres humanos, porque tampoco se va a desaparecer el mundo donde usted va a autoaislar. De alguna manera usted tiene que mantener un tapabocas que le cubra boca, nariz, que de alguna manera tenga un nivel de protección importante. Hay seres que se ponen hasta 2 tapabocas. Lo importante es protegerse y la distancia. Y la tercera cosa es lávese las manos. Agua con jabón. Es un virus de una carga lipídica que con jabón, como muchas veces yo le he dicho, ese jabón que corta grasa, el que corta la grasa, el que usa uno de lavaplatos, este bien bueno. O con alcohol 70%. O sea, esas 3 elementos que se han puesto son los principales que uno debe utilizar para prevenir la enfermedad. Pero si usted se contaminó y empieza a tener el más mínimo síntoma, se lo dijeron 4 médicos, se lo dijeron 3 médicos y un paciente. Y un paciente que le tocó la fibra, y espero que le haya tocado la fibra, acuda a su médico, hable con su médico, busque un médico. No todo el mundo es médico. Los médicos estudiaron medicina y todavía, en medio de este mundo, de esta patología, los médicos todavía siguen estudiando para resolver. Imagínese a alguien que no ha estudiado y que le está dando recomendaciones. Entonces, esto se lleva a la gente y no sabemos hasta cuándo la vamos a tener. No sabemos cuánto tiempo va a estar con nosotros, pero hasta que no se consiga una forma de atacarla o que de alguna manera nos contaminemos todos, ella seguirá ahí porque este virus, como dice médicos importantes como Joseph Bento, creo que se llama el médico de Houston Hospital, dice, y va a quedarse y no se va. Yo voy a soltar 2 o 3 preguntas, no sé quién me las va a contestar. Tenemos un ratico más. Yo quisiera preguntar sobre la vacuna. Yo quisiera preguntar sobre si todos los pacientes que llegan con algún tipo de sintomatología se le hace la prueba obligada o no. Y por último, quisiera preguntarle una experiencia específica al doctor Servanes. ¿Qué le dicen los familiares cuando a usted se le fue el paciente irremediablemente? Como bien lo dijo él, yo espero que los pacientes no se vayan, no está ahí para sacarlo, pero algún día se le va a pasar. ¿Qué se siente eso? Me voy primero con el doctor Servanesco y después entonces nos vamos un momentico para ver si entre el doctor Rabar y la doctora Otero nos puede contestar. 1, la vacuna. 2, ¿qué sucede cuando me llega el paciente? ¿Le hago a todos la prueba o se los hago simplemente a algunos o lo hago al azar? La respuesta que sea, yo la dejo abierta para que ellos se la contesten. Okay. Bueno, sí, realmente, como yo les comenté en la última parte, ya el paciente, cuando tiene 2 semanas, 12 días, 20 días en terapia intensiva,
que irremediablemente van apareciendo complicaciones y el paciente sabemos que va por un mal camino. Bueno, hay que explicarle al familiar. Por eso que en la terapia intensiva se habla con ellos, habla con el familiar. Si bien no todas las veces en persona, pero sí se comunica uno por teléfono o hoy en día por vía WhatsApp, que inclusive se puede conversar, hacer una videollamada, se pueden mandar imágenes y se puede explicar por un mensaje de voz. Entonces, se mantiene al familiar enterado o al tanto de lo que está pasando. Obviamente, hay que dar la noticia, la mala noticia cuando toca. No nos gusta a ninguno, ni a los médicos, ni por supuesto al familiar. Y siempre es muy doloroso porque es una pérdida de un duelo, que no es fácil. Que alguien fallezca por una enfermedad de este tipo, una pandemia que nos está afectando a todos y que vino de repente y que se perdió la batalla, digamos, en ese momento. Por eso le digo, si bien ese porcentaje de pacientes es muy bajo del grueso de la población que se enferma, afortunadamente, no todos los pacientes fallecen y van a la terapia intensiva y la mortalidad del COVID está cerca del 0,5, 0,8%, 1% en muchos países. Pero claro, es muy contagioso e infecta a una población muy amplia y por eso es que vemos tantos pacientes en terapia intensiva. Ahorita en Europa están en la segunda ola y están otra vez las terapias intensivas reportando una gran cantidad de pacientes porque hay una proporción que se lleva de lo que tú sabes en una población, cuántas camas de terapia intensiva puede haber, pero esto supera porque ocurren muchos casos simultáneos. Que es lo que se pretenden con las acciones sanitarias y de aislamiento y de prevención, es que no se enferme la población toda a la vez, porque la capacidad se supera del sistema sanitario que pasa en Europa y en Estados Unidos. Pero sí, en terapia intensiva es muy fuerte el hecho de que tengas que dar esa noticia a los familiares, hay que prepararlo, hay que sensibilizarlo. Uno mismo está sensibilizado y de una manera hacerlo que ellos entiendan que se hizo todo lo posible por rescatar a su familiar. Y de hecho en la terapia intensiva, en las unidades de terapia intensiva, aquí en Venezuela hay mucha mística de los intensivistas que todavía están trabajando de eso, de hacer todo lo posible para que el paciente salga adelante. Doctor Servanesco, y creo que le sumo cosas a lo que usted está diciendo. Este paciente muere y no se supo más de él, porque tiene que ir a ser incinerado. Es un paciente que va a ser cremado, ya sencillamente porque hay que exterminar al virus. Y de alguna manera el familiar lo dejó un día y no lo vio ni siquiera irse. Es duro, es muy duro. Y sé que la dureza que vive el médico y pierde la batalla es terrible. No crean que es terrible solamente de aquel lado, es terrible también de este lado. La vacuna, existe diferentes laboratorios que están trabajando sobre tener una vacuna y existen países que están trabajando, inclusive ya hay fases adelantadas de vacunas, pero si yo tuviera que dar una opinión como médico, o ustedes tienen que dar una opinión de médico, ¿qué piensan sobre la vacuna? ¿Cuál sería el consejo más lógico de darle a una persona sobre la vacuna? La doctora Otero va a contestar lo de la vacuna. Con respecto a lo de la vacuna, realmente hay muchísimos estudios que se están haciendo tanto en Estados Unidos como en Oxford, Francia, Rusia, la misma China. Y hay algunos países como Estados Unidos y Oxford, Inglaterra, donde están haciendo pruebas de la vacuna que lamentablemente han tenido que detener por efectos secundarios,
dentro de los efectos secundarios que han habido problemas neurológicos como el síndrome de Guillain-Barré, que es un problema de que las personas dejan de tener sensibilidad en las piernas, dejan de caminar. O sea, en el momento de que solamente un solo paciente tenga alguna clínica de adversidad con respecto a lo que se le ha colocado, de una vez detienen el estudio. Hemos leído muchísimo acerca de eso y yo pienso que todavía nos faltan unos meses, quizás 6 meses o más, para conseguir la vacuna ideal contra el coronavirus. Bueno, por ahí hay vacunas que sí, de este país y de este país, que estamos haciendo pruebas en diferentes países de Sudamérica, y que están haciendo pruebas y realmente no sabemos una información veraz acerca de qué efectos secundarios han tenido, cuánta población han vacunado, qué han tenido. O sea, esa parte hasta ahora no la tenemos, o por lo menos que yo sepa. Sé que están haciendo estudios en Brasil, quieren hacer estudios en Venezuela, pero hasta que la Organización Mundial de la Salud no diga esta vacuna es apta para ser colocada en la población en general, considero de que no se puede decir que tenemos una vacuna para contrarrestar el coronavirus. Y en Estados Unidos la FDA están haciendo estudios también, pero no han aprobado 100% la presencia de una vacuna contra el coronavirus. Él es muy aberrante, como les digo, el virus del coronavirus se introduce dentro del núcleo y dentro de la madre del núcleo celular y el RNA dentro de la célula y ahí se multiplica. Eso es muy complejo, no vale la pena explicar, es algo muy complejo de explicar porque es muy científico, pero como les digo, yo pienso que unos 6 meses, 1 año, yo en eso estoy un poquito en observación y creo que hasta que la Organización Mundial de la Salud nos dé un visto bueno de que se debe colocar en toda la población, creo que hay que respetar esa posición. Doctora, esos pacientes que llegan con coronavirus o que tuvo COVID-19, ¿usted le hace a todos pruebas? Sí, ¿se le hace alguna prueba? Bueno, voy a explicar un poquito para que me puedan entender. El PCR, que es la prueba que se hace a través de la nariz para determinar el virus, ella es positiva 3 días antes de comenzar los síntomas de fiebre, malestar general, etcétera. Se puede conseguir que sea positiva unos 3 días antes y unos 5 días después. Luego se hace negativa. Entonces, un paciente que de repente ya tiene más de 1 semana con los síntomas y se le hace un PCR y es negativo, eso no quiere decir que no tenga el virus, sino que la prueba es negativa. Ahora, tenemos los anticuerpos, la prueba de anticuerpos. Hay una prueba ahí rápida que se hace en un plastiquito y tal, eso no sirve realmente, pero la prueba que se hace por biología molecular, que se hace en sangre, mide las IgM y las IgG. Las IgM, que son los anticuerpos iniciales que una persona forma, se hace positivo más o menos en el día 7 de comienzo de la enfermedad. Y posteriormente estos IgM desaparecen y la persona queda con los IgG, que son los anticuerpos verdaderos que unos dicen que duran 3 meses, los últimos estudios dicen que dura 7 meses y que realmente eso es lo que va a defender a la persona. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona tiene o dice que tuvo unos síntomas o quiere saber si tiene o no tiene el virus? Bueno, dependiendo de cuántos días tenga la sospecha o haya tenido los síntomas, uno le hace el PCR o le hace la prueba de los anticuerpos en sangre.
Entonces, que es lo que llaman la prueba rápida. Sin embargo, el PCR solamente lo hace el gobierno y lo hace donde ellos dicen, cuando ellos dicen y, bueno, a la buena de Dios. Los anticuerpos lo hacen ahorita, muchas clínicas lo están haciendo y ahí sí podemos obtener un resultado rápido. Bueno, doctor Raval, muchísimas gracias por esta ordinaria explicación. Así que ya saben sobre qué pruebas sirven, cuándo sirven y cómo sirven. Yo quiero agradecerle enormemente, en nombre del Laboratorio de FC, en nombre, y me voy a tomar la libertad de hacerlo en nombre de ellos, por la Clínica Ávila, de habernos permitido compartir este conversatorio sobre estas dos caras del COVID-19 y las anécdotas de cada uno de los especialistas que habló en las diferentes partes, en la emergencia, en la hospitalización, en la medicina crítica o intensiva, y el paciente en la cama, cómo se vio y hoy fuera de esa cama, y que fue muy aplaudida cuando salió. Fue un video que se hizo muy viral de la doctora Ruiz saliendo de la clínica Ávila. Yo le quiero agradecer a la doctora Karin Otero, al doctor Marrabá, al doctor Ricardo Cervanescu y a la doctora Francisca Ruiz por habernos acompañado en este rato de conversación sobre esta pandemia, sobre este coronavirus, sobre este virus del cual nos hemos enterado de mucho, pero todavía no sabemos nada. Me despido pidiéndole 4 cosas. Mantenga la distancia, lávese constantemente y mantenga limpias las áreas, tapaboca constantemente y por favor, esto no se ha acabado, manténgase en casa, quédese en casa, no nos volvamos locos porque ahí tienen a Europa, volviendo para atrás porque bajaron la guardia. No bajemos la guardia hasta que podamos saber cómo nos podemos de la mejor manera defendernos de este virus. En nombre de BC, muchísimas gracias.